¿qué tal? ¿Eres un gamer de verdad o solo de nombre? Bienvenidos a Steam TV en Acierta y Gana. Adivina qué juego salió primero y que no te sorprenda la respuesta. Dos titanes del año 2022, Elden Ring y God of War. ¿Cuál salió primero? Elden Ring fue anunciado en el E3 de 2019, pero luego desapareció del radar por casi 2 años, generando una de las esperas más ansiosas de la comunidad gamer. Uno tiene bloques, el otro tiene mundos infinitos. ¿Cuál existe antes? ¿Roblox o Minecraft? Lleva más de 20 años en funcionamiento, lo que lo hace más antiguo que muchas redes populares. Ambos son exclusivos de Nintendo, pero uno llegó antes. ¿Cuál llegó antes? ¿Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Uno es un asesino silencioso, el otro un shooter de héroes. ¿Cuál debutó primero? ¿Overwatch o Hitman Absolution? Dos leyendas de los juegos modernos. ¿Cuál llegó antes? ¿Street Fighter 6 o Tekken 8? Uno fue un lanzamiento polémico, el otro una sensación viral. ¿Cuál llegó antes? ¿Palworld o No Man's Sky? Los dos popularizaron un Battle Royale, pero uno llegó antes a la batalla. ¿Cuál fue lanzado primero? ¿Fortnite o PUBG Battlegrounds? Los dos son reyes de las reuniones de Nintendo Switch. ¿Cuál salió primero? ¿Mario Kart 8 Deluxe o Super Smash Bros. Ultimate? Uno te hace desconfiar de todos, el otro te hace caer en obstáculos. ¿Cuál tiene más años encima? ¿Among Us o Fall Guys? El juego fue lanzado en 2018 por el pequeño estudio independiente Inner Lodge, pero tuvo tan poca repercusión que el estudio estuvo a punto de abandonarlo. ¿Cuál pisó primero las pistas? ¿Forza Horizon 5 o Gran Turismo? Dos de los RPGs más esperados de 2023. ¿Cuál se adelantó unas semanas y llegó primero? ¿Baldur's Gate 3 o Starfield? Hablamos del juego como tal, no como la franquicia. ¿Cuál fue lanzado antes como un título independiente? ¿Counter-Strike o Valorant? Uno tiene carros y conchas azules, el otro rifles y operadores tácticos. ¿Cuál debutó primero, Mario Kart 8 Deluxe o Tom Clancy's Rainbow Six Siege? Uno te lleva a jugar a fútbol con autos, el otro te mete en casas encantadas. ¿Cuál salió primero, Phasmophobia o Rocket League? Varitas contra telarañas. ¿Cuál llegó antes al mundo gamer, Hogwarts Legacy o Marvel Spider-Man 2? Cada profesor tiene su propia historia de fondo, misiones secundarias y personalidad desarrollada. Uno es caos en cooperativo, el otro es una aventura cooperativa con alma. ¿Cuál lleva más tiempo existiendo? ¿Human Fall Flat o It Takes Two? El héroe de Brooklyn frente al caballero moderno. ¿Cuál llegó primero a las consolas? ¿Marvel Spider-Man o Call of Duty Modern Warfare 3? Uno es un shooter de mundo táctico abierto, el otro un survival horror de aldea maldita. ¿Cuál apareció primero? ¿Resident Evil Village o Tom Clancy's The Division 2? Los dos dominaron el género de shooter por equipos. ¿Cuál tiene la trayectoria más larga? ¿Overwatch o Valorant? En ambos huyes de algo aterrador. ¿Cuál lleva sobreviviendo más tiempo? ¿Left 4 Dead 2 o Dead by Daylight? El caballero oscuro contra el hijo de los dioses. ¿Cuál llegó primero? ¿Batman Arkham Origins o Hades? Origins incluyó un modo multijugador invisible llamado Predators Online, donde un equipo de Batman y Robin se enfrentaban a bandas criminales controladas por otros jugadores. Fue bastante mal recibido y sus servidores cerraron en 2016.
Uno es un épico de Metroidvania, el otro un espectacular juego de peleas de superhéroes. ¿Cuál llegó antes, Hollow Knight o Injustice 2? Uno te hizo salir a la calle, el otro te encadenó al sofá. ¿Cuál existe desde antes, Pokémon Go o Genshin Impact? Dos titanes de los juegos móviles. ¿Cuál se instaló antes en los celulares del mundo? ¿Clash of Clans o Candy Crush Saga? Dos gigantes del gaming en regiones latinas. ¿Cuál llegó antes a los teléfonos? ¿Mobile Legends Bang Bang o Free Fire? Poco después de su lanzamiento, Riot Games demandó a Moonton, alegando que Mobile Legends copiaba descaradamente elementos de League of Legends, desde el diseño de personajes hasta las mecánicas del juego. Uno explora el cosmos, el otro explora los mares. ¿Cuál zarpó primero, Sea of Thieves o No Man's Sky? Apocalipsis nuclear contra zombies en moto. ¿Cuál tiene más años en el mundo post-apocalíptico? ¿Fallout 4 o Days Gone? Uno simula la vida cotidiana, el otro la llena de tinta y calamares. ¿Cuál debutó antes, The Sims 4 o Splatoon 3? Uno debutó en los Souls-like, el otro llegó para redefinir el género. ¿Cuál lleva más años en el trono? ¿Black Myth Wukong o Dark Souls 3? Dos clásicos de una era dorada de los videojuegos para toda la familia. ¿Cuál llegó primero? ¿Toy Story 3 o Crash of the Titans? La escuela más caótica de Rockstar contra el Shinobi definitivo. ¿Cuál salió primero? ¿Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 o Bully? Antes de su lanzamiento, políticos, grupos de padres y organizaciones contra el acoso escolar pidieron que el juego fuera prohibido, argumentando que glorificaba el bullying. Dos leyendas de PlayStation 2 que nacieron al mismo tiempo. ¿Cuál llegó primero? ¿Cuál llegó primero al mundo? ¿Shadow of the Colossus o Mortal Kombat Shaolin Monks? Según declaraciones de desarrolladores, Shaolin Monks tuvo un desarrollo complicado y en varias ocasiones estuvo a punto de ser cancelado. El proyecto cambió de dirección múltiples veces antes de encontrar la fórmula final de beat'em up que terminó siendo el juego final. Llaves de lucha libre contra patadas a un balón. ¿Cuál llegó antes a consolas? ¿WWE SmackDown vs Raw 2011 o Pro Evolution Soccer 2013? Dos aventuras portátiles de Kratos. ¿Cuál marcó primero el camino? ¿God of War Shines of Olympus o God of War Ghosts of Sparta? Dos de los juegos más influyentes de la historia moderna. ¿Cuál llegó primero? ¿The Last of Us o GTA V? La idea del hongo Cordyceps, que convirtió a los humanos en infectados, surgió después de que Neil Druckmann, director del juego, viera un episodio del documental Planet Earth de BBC, donde se mostraba cómo el hongo Opiocordyceps uniteralis infectaba hormigas y controlaba su comportamiento. Y eso ha sido todo. ¿Cuántos has logrado acertar? Déjalo en los comentarios y dime cuál de todos estos juegos es tu preferido. Nos vemos.